Pablo Neruda y creo en Pablo Picasso, también creo en el abrazo que a mis hermanos les doy. Yo creo en Andrés Eloy, en Milagro y sus canoas, creo en Aquiles Nazoa, creo saber a dónde voy. También creo en la canción combativa y libertaria como un arma necesaria para la transformación que cantará con tesón en una esquina cualquiera, en la plaza o en la acera, o en el portal de una iglesia que sea dolorosa y recia como la de Ali Primera. Sigo creyendo que el mundo es propio para el humano, no del canalla y tirano, que al hombre ataca iracundo, se vive cual trotamundo, creyendo en mejor destino, en el beso, en el cariño. En Dios Padre y en el hombre, y en todo aquel que ve el hombre la ternura de los niños. Ahí va. Primera, Ali Alejandro Primera, que sostuvo ahí el hermano Aristóteles Ponce-Rate. Más adelante va a pasar otra conversación que hicimos con este joven artista, cantautor venezolano, un hombre comprometido con su patria, porque siempre un cantautor con esta línea tiene el compromiso de patria. Si no es una persona que anda buscando espacio para que le paguen, para que le remuneren el trabajo, no, es un compromiso con la patria, es un compromiso con la patria grande que es América Latina, es un compromiso con la humanidad. Fue un honor para nosotros poder conversar, compartir con Ali Primera y oírlo así, tan de cerca, cantar. Aristóteles, la experiencia que viviste ahí en la conversación esta y en todo el encuentro con Ali, me pareció un gran ser humano. Excelente ser humano, muy comprometido. Comenzó con el mismo proceso, el mismo inicio del proceso de la Revolución Bolivariana allá en Venezuela. Como él mismo expresaba, él no se implicó tanto en la vida artística y política de su padre, Ali Primera. Él inició con el proceso de la Revolución Bolivariana con Hugo Rafael Chávez Frías y se hizo parte intrínseca de ese proceso. Incluso en la actualidad es concejal metropolitano del gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela y además su esposa es conductora de un programa de noticias en el canal BTV allá en Venezuela y están comprometidos con el proceso bolivariano, la revolución bolivariana, y están comprometidos con la revolución cultural que está haciendo la patria de Chávez, de Bolívar, de San Martín. Ese proceso cultural que los dominicanos debemos darnos, ese proceso revolucionario que los dominicanos debemos darnos a nivel cultural, Ali Alejandro Primera está implicado en ese proceso, que es un proceso bastante importante porque le ha permitido al pueblo venezolano retomar el control de su economía, retomar el control del petróleo, del dinero del petróleo, invertirlo en el pueblo venezolano, que su economía, incluso a partir de este proceso de nacionalización del petróleo venezolano, ha podido brindar solidaridad a todos los demás países del continente americano. El Petrocaribe, la UNASUR, la CELAT, son organismos liderados por la Revolución Bolivariana en beneficio de los pueblos del continente
americano, y ese proceso de solidaridad, ese proceso de confraternidad con los demás pueblos, es que la oligarquía venezolana aliada al imperio quiere truncar, quiere torcer, y ellos están comprometidos con ese papel cultural, con ese proceso lindo y precioso que se está dando en la República Bolivariana de Venezuela. Fue interesantísimo conversar con Ali, y sobre todo esta parte así política, porque Ali, como lo dice Ponserrate, es un hombre comprometido con ese proceso. Vamos a ver si el señor director tiene en queue la siguiente conversación con Ali Alejandro Primera, que abordamos los temas políticos de la Revolución Bolivariana de Venezuela y cómo el pueblo asume ese proceso. Vamos arriba, señor director. Saludos país, estamos en Voz para el Cambio, conversando aquí en el marco del 8º Encuentro Continental, aprovechando la presencia de delegados de todo el continente, y tenemos con nosotros ahora a un joven cantautor venezolano, latinoamericano por supuesto, Ali Alejandro Primera. Ali Alejandro Primera, cantautor, con quien vamos a conversar. Además, un hombre comprometido como cantautor con el proceso bolivariano y con el proceso de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ali, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo ha estado el encuentro? Mira, me parece, digamos, maravilloso y oportuno que hagamos este 8º encuentro, ¿no? El rol histórico que tenemos, una de las personas que nos encontramos aquí, creo que trasciende incluso nuestra condición de militantes de la solidaridad con Cuba, ¿no? Porque ya nos encontramos en este gran continente que necesita. ¿Había estado en la República Dominicana? Nunca había tenido la oportunidad, había recibido la invitación de estar el año pasado, a razón pues de cumplirse, digamos, un aniversario más pues de esa revolución de abril, y no pude acompañar en ese momento a mis padres. Yo les digo que son como mis padres, como mis tíos, ¿no? La gente de los guaraguaos, los guaraguaos que a través de ellos había recibido la invitación pues de parte de ustedes, del pueblo de la República Dominicana, para acompañarlos con la nación. Yo creo que es importantísimo pues que nosotros nos inscribamos en esta coyuntura, no solamente por lo que está viviendo Cuba como país, donde se habla incluso de que ya es el cambio de una época para Cuba, ¿no? Sino que en Venezuela, nuestra patria, estamos en estos momentos atravesando un proceso bastante complejo, donde la situación política está crispada por una guerra económica que nos han querido imponer, y por supuesto es una receta que ya se vino aplicando en países como Chile, que desencadenó un golpe nefasto de Estado. Claro, ya el continente es otro. Mira, en el marco del encuentro, aunque se trata del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en la República Dominicana lo concebimos de una manera mucho más amplia. Por eso hablamos por la unidad y la integración del pueblo latino-caribeño. Es decir, no solo se trata de Cuba. Cuba es el motor, Cuba es el porqué, pero la idea, la intención ha sido esa, y el desarrollo del evento nos ha dado un poco esa impronta. La unidad de los pueblos latino-caribeños, la unidad y la integración. Ali, la situación que hoy tiene Venezuela y que tiene el presidente de Maduro, porque la presión de alguna manera recae sobre el primer magistrado de la nación. ¿Cómo valora Ali la situación de Venezuela? Parece tensa en términos políticos. Tal vez el hecho está en que han querido dibujar el escenario en blanco y negro, ¿no? Por supuesto, Maduro lleva un peso muy importante, porque además de ser, digamos, la persona propuesta por el comandante Chávez cuando se fue a despedir del pueblo venezolano prácticamente, y dijo que cogiéramos a Nicolás Maduro para que dirigiese pues esta etapa del proceso bolivariano. Te decía que nos quieren situar en un escenario blanco y negro. Entonces, por un lado hay un enemigo difuso que es el poder económico, que no tiene rostro, ¿no? Sino es el papel moneda, su rostro real. Y Nicolás Maduro, por supuesto, es
cabeza visible. El pueblo que le condena a Maduro de repente es que no haya sido lo más contundente posible en la aplicación de la política, digamos, para corregir esta situación. Sin embargo, acuérdate que el proceso venezolano es un proceso pacífico y convergen muchas corrientes ideológicas, muchas corrientes políticas, ¿no? Y Chávez siempre se digamos, paseó por el filo de la navaja, ¿no? Por un lado estaba el sector militar, por otro lado estaban los sectores profesionales, por otro estaba el empresariado, que no es un empresariado patriota para nada, pero que si tienen a bien trabajar en pro del país, por supuesto que serán convocados. Y por otro, las fuerzas progresistas, las fuerzas revolucionarias tradicionales y las que fueron emergiendo a la luz del proceso bolivariano revolucionario. Entonces, hay un proceso que creo que nosotros no hemos sido suficientemente contundentes para hablar con nuestro pueblo y decirle, mira, el enemigo es el enemigo es la oligarquía tradicional, el enemigo es el poder económico, el enemigo son los lacayos internos y por supuesto, a la luz de todo este cerco económico que ha tenido la revolución bolivariana, nosotros ya tenemos un escenario más claro, ¿no? Porque cuando un banco sitúa a Venezuela como un país viejo, muy por encima de un país como por ejemplo Siria, que está en una confrontación bélica, o sea, ahí se ve que efectivamente hay una intencionalidad del poder económico para ahorcar un proceso de cambio, un proceso que ha decidido ser soberano. Nosotros no estamos diciendo que en Venezuela no haya las transacciones económicas, ni que nosotros vayamos a elevar el vivir bien, como lo dijo el comandante Chávez, pero nosotros queremos ser soberanos y podemos decidir con quién va a ser ese relacionamiento económico. Entonces, en Venezuela se habla mucho un discurso de que el comandante Chávez o la revolución bolivariana desmanteló el aparato productivo, ¿no? En Venezuela lo que hay es un empresariado, un poder económico acostumbrado a vivir de la renta que produce el petróleo y jamás invirtieron en el país, sino que todos esos capitales, toda esa ganancia se iba después que ellos vendían lo que llegaba por los puertos, se iba por supuesto a los bancos que están fuera del país. Ali, la población de Venezuela hoy es mayoritariamente de jóvenes o es más de adultos que van acumulando juventud? No, Venezuela sigue, según el último censo, sigue habiendo una población muy joven, por supuesto, bajo las condiciones objetivas que se vienen dando, ya la familia, el nivel de natalidad, por supuesto, ha ido variando, y ya las familias son más, digamos, más modestas en cuanto a la nueva simiente, ¿no? Pero sigue siendo una población inmensamente joven. Estamos hablando de que hay un aproximado de 8 millones de nuevos votantes que son efectivamente de los nuevos votantes después que cumplen 17 años. O sea que ahí hay un sector político que lamentablemente mucho en este momento está permeado por el discurso principalmente por la industria del entretenimiento, que ha sido convocada para ser punta de lanza para torpedear el proceso venezolano. De allí que nuestra responsabilidad como sujeto activo de derecho cultural tiene que tener un peso específico para que los jóvenes, no estamos diciendo que le vamos a negar el derecho a que ellos piensen y vean lo que tienen que ver, pero que también puedan probar de los otros sabores, que son los sabores que nosotros hemos propuesto desde la vida, desde el amor, desde un proceso posible, permeado por los valores históricos, permeado por nuestra identidad nacional y por supuesto permeado porque ellos tengan la esperanza de un futuro dentro del país. Lamentablemente mucho en estas condiciones económicas, esa población joven ha decidido migrar en un gran porcentaje. Y yo creo que ese es un elemento que nosotros como revolucionarios, como vanguardia revolucionaria, tenemos que volver al encuentro, porque nunca como antes en Venezuela se le dio la esperanza a los jóvenes en cuanto al acceso a la educación, no solamente primaria, sino universitaria. En Venezuela se distribuyen laptops gratuitamente, hay wifi por doquier, pero ya el joven, de acuerdo a las encuestas, ya dice, bueno, yo lo que quiero es una vivienda, yo lo que quiero es un vehículo, yo lo que quiero es un primer empleo. Bueno, de ahí es que Nicolás Maduro ha venido implementando una política en este tiempo, a pesar de la crisis, de empleo joven. Acabamos de distribuir, por ejemplo, 200.000 viviendas dedicadas a la población más joven del país, jóvenes familias, profesionales recién graduados, que tienen acceso pues, a esa vivienda. Y yo creo que por ahí tiene que ir la política, porque no solamente es la necesidad real de irse del país por una situación extrema, pobreza o de necesidad, digamos, que no sean cubiertas por el Estado venezolano. Sí están cubiertas las necesidades. El acceso a los bienes y servicios
básicos están cubiertos en la realidad. Incluso nosotros invertimos por cada $100, $90 se invierten en la inversión social, que eso es algo que nosotros no hemos podido programar, pero sin embargo creemos que aún hay tiempo de hacer los ajustes necesarios desde el punto de vista comunicacional para que, bueno, no solamente sea la moda de irse hacia afuera, sino que también eso obedezca a que, bueno, si tienen necesidad de estudiar afuera, ahí hay becas, está la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que le da becas a los jóvenes. En Venezuela no se le niega el libre tránsito a ninguno de nuestros habitantes. Venezuela gastó el año pasado, lo decía el diputado Julio Chávez, que vino a nuestra delegación, gastó $25.000 millones para subsidiar efectivamente los viajes de la mayoría de los venezolanos que decidieron salir de nuestra frontera. Yo estuve en Caracas y en Carabobo en el marco del referéndum revocatorio presidencial de Hugo Chávez. Fui invitado como observador internacional. Y lo que vi en la calle, en la fila, en movimiento, eran mayoritariamente jóvenes. Esa juventud que se queda en Venezuela participa del proceso, respalda el proceso de la revolución bolivariana, o solo se van, o una parte de los jóvenes que se van por la situación económica o por la situación política. Fíjate, estamos aquí en un escenario, digamos, de la academia, porque estamos en un recinto universitario. En Venezuela hay dos tipos de universidades: una universidad tradicional, que la mayoría son universidades, digamos, autónomas, subsidiadas por el Estado, totalmente gratuitas, pero que la revolución no fue capaz de mantener un contingente de personas que vinieran de esa generación de relevo y siguieran manteniendo los valores progresistas. La mayoría de esos graduados se fueron a hacer gestión de gobierno y tal vez descuidamos un poco ese escenario. La mayoría de esos estudiantes de esa universidad autónoma, por supuesto, tienen el vínculo con un discurso de derecha, un discurso muy conservador, un discurso donde incluso elude el debate político. Pero ¿qué ha hecho la revolución? La revolución ha abierto la oferta a nivel universitario, y hay otras nuevas universidades. Está la UNEFA, que tiene aproximadamente 30.000 estudiantes en algunas de sus sedes. Estamos hablando de la Universidad Simón Rodríguez, que es otra de las universidades experimentales, la Universidad Rómulo Gallegos. Incluso hay una asociación de rectores bolivarianos, y ese gran contingente de esas universidades, por supuesto que son sensibles a la revolución bolivariana. Pero vuelvo al discurso que te planteé anteriormente. Esos estudiantes, a pesar que son sensibles a la revolución bolivariana, a la política implementada del gobierno de Hugo Chávez, también son muy críticos, ¿no? No sé, nosotros ahorita estamos en un proceso de revisión de nuestro discurso, porque cuando hay gente que creció con la revolución bolivariana, que era un niño cuando hubo el golpe de Estado, cuando hubo el paro petrolero, dice, bueno, no, esto es lo que ha habido siempre, esto es lo que ha existido siempre, y tal vez no tenga la claridad de quién es efectivamente el enemigo que atenta contra la paz. Nosotros andamos en esa búsqueda. Incluso Nicolás Maduro, a nivel cultural, ha tratado de implementar una política que tiene que ver con la cultura de paz. Entonces nos hemos ido a las comunidades, nos hemos ido a los barrios, nos hemos ido a las universidades. Hay un contingente importantísimo de juventudes patriotas que se han manifestado y andan activos, sobre todo en el tema de las redes sociales, ¿no? Y ahí está el escenario. En este momento estamos en plena batalla dentro del tema de las redes sociales, porque bueno, todos los muchachos hoy día tienen un celular, están en las redes sociales, Facebook, Instagram, etc. ¿El presidente Nicolás Maduro conecta con la juventud venezolana? Sí, conecta, sí hay una conexión con la juventud venezolana, pero también es verdad que hay un importantísimo contingente de personas jóvenes que han sido convocadas por las fuerzas reaccionarias, pues, y ellos, hay dos organizaciones políticas. Una es Voluntad Popular y otra es Primero Justicia, que son partidos jóvenes, y ellos han utilizado de una forma, digamos, hasta cierto punto eficiente, ¿no? en la convocatoria de sectores jóvenes, pero planteado por ofertas engañosas, pues, como por ejemplo la dolarización de la economía, como por ejemplo a razón de la guerra económica, de las colas. Bueno, las colas se van a acabar una vez que cambiemos de gobierno. Hay un tema que sí tenemos que ser autocríticos, que no hemos logrado vencer, que es el tema de la inseguridad. Tal vez el contingente mayor de víctimas de la inseguridad son los varones jóvenes que van entre edad de 18 a 25 años, que son víctimas, pues, de, digamos, los criminales más violentos, ¿no? Es un elemento que causa mucho temor, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que dicen, bueno, si esto es así, no se ha logrado vencer, hay que cambiar, ¿no?
el modelo social. Lo que sí es cierto es que no es lo que las estadísticas a nivel, digamos, de encuesta dicen, ¿no? Ahí nosotros manejamos otro tipo de realidad y que decimos, bueno, si la situación de Venezuela es tan crítica, ¿por qué ellos cuando convocan a sus manifestaciones de calle solamente acude un ínfimo sector de la sociedad? Ahí podemos estar viviendo un proceso no solamente que en todo caso sería, en dado caso que se diera, digamos, efectivamente su estrategia perjudicial de la revolución bolivariana, también pudiésemos estar viviendo un proceso de politización de la sociedad venezolana y que, bueno, eso también sería perjudicial para los sectores tradicionales y más conservadores de la realidad política nacional. Finalmente, una pregunta ahí. Hoy, ¿hasta dónde el proceso de cambio implementado desde Hugo Chávez logró en todo, en parte, o se aproximó a la concreción de la propuesta que a través de la canción representó el grupo de Guaraguao? Es decir, hasta dónde aquellas preocupaciones sociales y políticas planteadas desde el canto, desde la poesía de los Guaraguao, logró concreción en este proceso de conducción de la revolución bolivariana. Lo primero que tenemos que decir que ahí en Venezuela no hay presos de conciencia. Ahí lo que hay es políticos presos por atentar contra la Constitución que nos dimos en forma libertaria. Lo segundo que tenemos que decir que en Venezuela hay 1 millón de nuevos estudiantes. Anteriormente la reivindicación estudiantil de la juventud era una de las banderas inauguradas por la canción que los Guaraguao, Ali Primera, el creador del estrecho de cartón, enarboló. Lo tercero es que tenemos 1 millón de viviendas construidas. A pesar de la crisis económica hemos llegado a 1 millón de viviendas y no son cajas de zapatos, no son, digamos, viviendas hechas de cartón, son conservando todo lo que los sacos de tabaca y los techos de cartón, eso desapareció. No ha desaparecido, por supuesto no ha aparecido. Estamos hablando que son casi 100 años de, digamos, de doblegar un pueblo. Pero aún en esa parte de los sacos de tabaca hubo mejoría con servicios sanitarios, acceso. Claro, sí, el sistema de vialidad ha mejorado, hay mesas de agua. Anteriormente una persona podía pasar un mes sin recibir una gota de agua y ahorita esa situación ha mejorado. Y bueno, si hay que hacer razonamiento de Vitalico, entonces se hará razonamiento para todos. No se privatizó los servicios ni de agua, ni de luz, ni de teléfono, ni de telefonía. Hay un programa que se llama Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que está llegando a todos los barrios y ellos están mejorando no solamente la infraestructura de su vivienda, sino que se construyen infraestructura para la cultura, infraestructura para el deporte, infraestructura para la educación. O sea pero también el pueblo tiene que empoderarse, porque por más esfuerzo que haga el gobierno bolivariano, si no hay la participación activa de un proceso colectivizador, nosotros por supuesto no vamos a avanzar. Hay mucho por hacer. Pero si hay algo que nosotros tenemos que agradecerle a Hugo Chávez, es que Chávez nos devolvió la conciencia y esa subjetividad aún sigue manteniendo ese proceso bolivariano. La gente nos dice, nosotros creemos en el proceso bolivariano, pero queremos que nos solucionen los problemas, digamos, coyunturales, como por ejemplo tener acceso a algunos bienes y servicios, que muchas veces son bienes y servicios que la conciencia de nuestra cultura petrolera fue la que nos está, digamos, obligando a que vayamos. Por ejemplo, la gente no pelea de repente porque no consigue las habichuelas, como dicen aquí. La gente a veces se molesta porque no puede accesar a un celular de última generación, no puede acceder a un vehículo de lujo. Es decir, esas son conciencias de lo que nos inocularon, por supuesto, este modo de consumo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando, porque el socialismo no es eso que nosotros estamos combatiendo. El socialismo, en Venezuela puedo decir que hay un modelo agotado que planteó Hugo Chávez. Es que ni siquiera hemos logrado poner en práctica lo que Hugo Chávez cristalizó y esa constitución de avanzada y que por supuesto, nuestro libro primario que nosotros tenemos que seguir adelante. Bueno, estamos conversando con Ali Primera, o Ali Alejandro Primera, para decirlo más propiamente, un cantautor joven venezolano comprometido con ese proceso bolivariano. Lo hemos visto con su guitarra al hombro, se ve que el hombre es de la cultura, es del canto, es de la voz. Vamos a ir a una brevísima pausa para que nuestro hermano Aristóteles Ponce Serrate continúe en la conversación con Ali Alejandro Primera, pero desde esa perspectiva de la cultura, del canto, de la nueva trova. Así que vamos a la pausa y de regreso
Aristóteles Ponce Rata seguirá conversando con Ali Alejandro Primera. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Solo este espacio y solo este canal se dio el lujo de tener a Ali Alejandro Primera, de primera mano aquí, explicando en términos políticos el proceso bolivariano de Venezuela y además cantando. Don Aristóteles, esa experiencia, ¿cómo usted la valora? Del 1 al 10, 12. Del 1 al 10, 12. Del 1 al 10, 12. Fue extraordinaria. La solidaridad para todo el continente americano brilló. Chavela, González, Ali Tapia. Ali Tapia convivió por 5 años en Puerto Rico con nuestro Luis el Terror Díaz, e incluso nos encantó con una composición muy parecida al Guardia del Arsenal, con una lírica muy parecida a la de Luis Díaz, de nuestro Luis Díaz, y ni hablar de la ejecución en la guitarra del Super Chu y de Jerry Segarra. Y Ali Primera y Andrea Mier Terán nos encantaron con esas canciones de los Guaraguao. Fue una experiencia maravillosa, los colombianos, los venezolanos, y la pareja más tierna del evento es una pareja de peruanos, el doctor John y su esposa, que tienen 55 años de unión y andan ahí en un proceso de solidaridad con los pueblos, yendo a los eventos de solidaridad, llevando sus escritos. A nosotros en particular nos regaló un texto sobre Raúl Haya de la Torre, que murió, expresidente del Perú, que murió en 1979, sobre su visión de la democracia, sobre su visión del mundo, sobre su visión de su época de presidente. Excelente, fue un evento para recordar, un evento de esos que no se olvidan en 150 años de vida. Bueno, martes, tiempo de hablar de cultura y de política internacional. Aunque don José Ismael no estuvo presente con nosotros, Ali Primera se encargó de la parte de la política internacional y vimos la marcha del proceso bolivariano de Venezuela, ese proceso revolucionario en marcha, que Ali Primera dice, nuestro proceso es un proceso pacífico. Por eso hay cosas que no se han podido hacer, y todo ese marco de tolerancia de la revolución con la oposición es fundamental, y ese es el ejercicio de la democracia, la tolerancia, la convivencia. Y ahora veo que parece que lo del referendo va. Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela como que se oponían, pero la oposición ya reunió las 200.000 firmas, pero todavía hay muchas formalidades que cumplir y parece que el referendo se queda para el año que viene. Qué interesante, don Aristóteles, hay que irse. El tiempo nos empuja. A ustedes muchas bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros. Y mañana aquí, en Voz para el Cambio, tiempo para hablar de salud. Hasta mañana.